Buenas tardes a todos. Un saludo desde las lejanas playas y paradisíacas de Cancún. En esta ocasión vamos a comentar un problema que existe. Es un conflicto de competencia entre la Federación y los estados en materia de salud y de educación. Este es un problema jurídico constitucional actual a la luz de los métodos de interpretación constitucional. Para comprender este problema, yo creo que nos vamos a remontar un poquito a la historia de el contexto de un gobierno federal. El nacimiento del federalismo en México ocurrió en 1824. Hubo un periodo del 1835 a 1846, cuando tuvimos un gobierno centralista. ¿Cuál es la diferencia entre un gobierno federal y un gobierno centralista? Bueno, un gobierno federal eh, está compuesto por los estados, pero los estados mantienen una autonomía, incluso tienen una constitución propia del estado. Y el gobierno federal tiene la constitución propiamente dicha de toda la república. El centralista es un gobierno en el cual todas las acciones, todas las indicaciones parten del centro del poder federal, del poder central, del presidente, y mm, las lleva a cabo en todos los estados. Entonces la diferencia es que los estados son autónomos con su constitución incluso. Y en 1857 surge el triunfo liberal y se restablece nuevamente el gobierno federal. Y en el siglo XIX, con el triunfo de la Revolución y el establecimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917, pues empieza el federalismo moderno. El federalismo moderno que rige hasta nuestros días. Hay que hacer notar que a partir de 1900, del triunfo de la Revolución, y fue un tipo de federalismo, pero se manejaba prácticamente como centralista. Eso nos consta a través de algunas décadas en las cuales el gobierno en el poder, las indicaciones que daba eh, eran ley. Prácticamente no se llevaba a cabo el federalismo como tal. Ahora, en cuestión del sector salud, que es el problema que vamos a llevar a cabo, pues resulta de que tuvo un sistema central, un sistema centralizado del servicio de salud que inició en 1943 con el inicio de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Para el año de 1997 se descentralizan estos servicios de salud. Entonces, cada estado tiene su Secretaría de Salud del gobierno de Coahuila, Secretaría de Salud del estado de Durango. Y así eh, cada estado tenía su sistema de salud. El presupuesto lo asignaba la federación y en paquete llegaba al gobierno del estado y el estado hacía lo propio para impartir ese servicio de salud. El, para el 2003 a 2019 se implementa el seguro popular. Este es como un seguro de como cualquier otro, por eso se llamaba seguro popular, como cualquier otro, y se asignaba un presupuesto por cada asegurado. Nos consta que en este periodo hubo un excelente atención en salud respecto a que se contaba con los insumos
Había los médicos, o sea, se contrataron médicos de base federal y se estaba proporcionando un adecuado servicio de salud. No excelente, pero sí había insumos. Llega el momento en que el gobierno del estado toma el presupuesto del Seguro Popular y determina, no se comprará nada a menos de que lo autorice el administrador del estado. Entonces, ya se viene la deficiencia de este Seguro Popular y no hay medicamentos, ya no se contrata más personal. Y es por eso que en el 2019, al entrar el presidente López Obrador, implementa el sistema de bienestar INSABI. Este Instituto de Salud le quita la autonomía a los estados, ¿verdad? Le propone que se regresen los hospitales a la Secretaría de Salud Central y es la que va a manejar este abastecimiento. El presupuesto ya no se va a mandar a los estados, el INSABI lo va a manejar y a nivel central se propone el establecimiento de la implementación de los nuevos contratos, de los insumos, pero todo es a nivel central. Este sistema falla por la logística al abastecimiento de medicamentos y por tal aparece el InBienestar, el cual ya existía desde siempre, desde que se instaló el IMSS normal, ya traía este sistema de InBienestar que proporcionaba en forma gratuita a personas no afiliadas al Seguro Social y daba la atención en toda la República, había InBienestar. Entonces se implementa ya como un sistema eliminando al INSABI y estableciendo el InBienestar para los estados afiliados a este sistema aparece la centralización nuevamente del sistema de salud. Ahora, no todos los estados aceptaron este sistema. ¿Por qué no lo aceptaron? Bueno, pues porque de acuerdo a la autonomía presupuestaria y resguardo del patrimonio, dice que los gobiernos estatales sostienen que ceder este patrimonio, infraestructura construida con impuestos y recursos de los ciudadanos del Estado, viola la autonomía financiera local y principios de rendición de cuentas fiscal que tienen con sus propios congresos locales. Sabemos que no es así. Esos hospitales se construyeron con presupuesto federal y se le cedieron en 1997 a los estados. Y para el gobierno de Fox, de Vicente Fox, se mandó un presupuesto a los estados para que hicieran hospitales de tercer nivel. El, Llega el presupuesto en paquete, así, dinero en efectivo a los estados y el, el gobierno del estado de Coahuila determina de que no necesita un hospital de tercer nivel, que va a mejorar tres hospitales. Entre ellos fue el de Piedras Negras, el de Torreón y el de Monclova. Entonces dijo, yo voy a tener tres hospitales de segundo nivel en lugar de uno de tercero, que no lo necesitamos. Bueno, él no lo necesita porque tiene recursos privados para atenderse a nivel privado, pero la población sí requiere de ese tercer nivel y hasta la fecha el estado de Coahuila no cuenta con tercer nivel de atención. En el artículo cuarto constitucional y el 73, fracción 16 de la Carta Magna determinan que la salubridad general en- es una materia concurrente. ¿Qué significa esto? Que tanto la federación como los estados comparten la obligación
y el derecho de otorgar servicios de salud. Entonces, menciona los estados que la Ley General de Salud no faculta a la federación para imponer unilateralmente una estructura unificada. La adhesión al IMSS Bienestar es por ley un acto involuntario que requiere la forma de un convenio de coordinación descentralizado. Ahora, preservación del Pacto Federal. ¿Qué nos dice el artículo 40 constitucional? Define a México como una república representativa, democrática, laica, federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior. El argumento. Los estados defienden que la salud pública forma parte de ese régimen interior. Centralizar las decisiones operativas de abasto y de contratación en una entidad federativa en la Ciudad de México despoja a los gobernadores de su capacidad jurídica para responder con inmediatez a las crisis epidemiológicas locales, emergencias regionales o necesidades geográficas específicas de su población, vulnerando el espíritu de pacto federal. Entonces, ellos manifiestan que tienen un excelente sistema de salud. ¿Y qué pasa con los trabajadores? La responsabilidad laboral con los trabajadores de la salud. Las secretarías de salud estatales tienen una relación laboral consolidada con sus sindicatos y trabajadores, bajo condiciones generales de trabajo específicas, muchas de ellas financiadas directamente por presupuestos locales. En este tema, el argumento dice que los estados, al introducir este nuevo régimen laboral de contratación y bases federales, los estados argumentan que no pueden ordenarles, obligarles administrativamente a sus trabajadores a migrar a un nuevo sistema, con riesgo de perder sus derechos adquiridos, escalafón y esquema de pensiones locales, porque el Estado seguiría siendo el responsable legal primario ante posibles demandas de amparo laboral. Aquí hacemos un paréntesis porque resulta de que cuando se descentraliza el sistema de salud y los estados adquieren los hospitales, eh, y con esa modernización de los hospitales, de, con la modernización de los hospitales del estado de Coahuila, se les requirió más personal. Porque sí, efectivamente, o sea, sí se usó ese presupuesto para lo que mencionó el gobernador. Se ampliaron 3 hospitales y se requirió más personal, pero no tenían el presupuesto para la contratación de personal. Entonces se dan contratos estatales, pero con un sueldo muy diferente, con prestaciones muy diferentes a las que tenían los trabajadores con contratos federales. Entonces, no es cierto que tienen un adecuado contrato, y eso es su posición, que tienen un buen contrato. Número 5, la obligatoriedad ineludible del derecho a la salud. ¿Qué nos dice el artículo primero? Obliga a todas las autoridades municipales, estatales, federales a promover, respetar, proteger, garantizar los derechos humanos de conformidad con el principio de progresividad. Entonces, promover, respetar, proteger, garantizar los derechos humanos y todo hacia adelante, nada de retracción. Entonces, aquí los estados mencionan que su sistema de salud local es más eficiente en cobertura, abasto de medicinas y cirugías que el promedio federalizado, como lo sostiene el gobierno de Jalisco y de Coahuila. Entregar el sistema a la federación podría
constituir una regresión en la calidad del derecho humano a la salud. Por ende, mantener el control local protege jurídicamente la progresividad de dicho derecho fundamental. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Sabemos de antemano que no está ocurriendo así, que desde la etapa del Seguro Popular, se le pedía insumas a los familiares para sus pacientes y había contratos precarios. En la actualidad sigue este mismo problema. Ahora, evaluando al INS Bienestar, tenemos 8 estados que no tienen el INS Bienestar, no aceptaron el convenio de entregar sus hospitales al sistema nacional, porque ya no tendrían el recurso que se les estaba proporcionando en dinero en efectivo para que ellos lo utilicen de manera, entre comillas, adecuada al servicio de salud proporcionado a sus ciudadanos. Bueno, el Bienestar tiene problemas de logística en el abasto y falta de personal. Sabemos de antemano que el problema es logístico, que no tienen el personal con conocimiento adecuado en cadenas de suministros para ese abasto. Basta con ver cómo le hace, por decir, cualquier empresa comercializadora, hablando H-E-B, Soriana, o sea, cómo distribuyen sus productos con la prontitud y la certeza de que no debe faltar ninguno. Así los medicamentos, o sea, ¿cómo es posible que no tengamos un sistema adecuado de abasto de medicamentos? Los estados que no están con este nuevo sistema de salud centralizado tienen desabasto y falta de personal. Ambos sistemas de salud están violando la Ley Federal del Trabajo al ofrecer sueldo diferente, prestaciones diferentes a trabajo igual y con las mismas condiciones, violando el artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo y el artículo 123 en su apartado fracción 7. Ambos sistemas, el estatal no ha adherido al Bienestar y el Bienestar tiene los mismos problemas. ¿Cuál es el obstáculo actual? Se oye o se escucha por ahí el todo o nada, una cuestión política. El gobierno federal condiciona la ayuda presupuestal extraordinaria a cambio de que los estados firmaran la entrega total de su infraestructura al moderno OPD, IMSS Bienestar, Organización Paraestatal Descentralizada. El gobierno estatal defiende su soberanía, no cede sus bienes a la federación. Es todo o nada. Cedo, no cedo. Por la forma de interpretar los artículos constitucionales. El resultado es una deficiente atención en salud a la población y violar la Ley Federal del Trabajo con trabajadores con sueldos precarios, mal pagados y pocas prestaciones. Ese es el obstáculo actual. Es un problema político. Definitivamente no creemos que sea un problema de presupuesto para el sector salud. Haciendo un pequeño paréntesis, si nos podemos a meditar sobre las obligaciones del gobierno federal, del gobierno estatal y de los municipios, ¿cuál es su misión? Es muy simple: cumplir con la Constitución y los acuerdos convencionales internacionales de los derechos humanos. O sea, todos tienen la misma misión: proteger los derechos humanos. Y vámonos al un estado, el estado de Quintana Roo, que sí tiene el sistema de Bienestar. Hay problemas de salud en el municipio de Cancún. ¿Y qué opina la presidenta municipal? No es mío el problema, la atención en salud es un programa federal,
La federación tiene el problema. Yo me lavo las manos. Al igual, la gobernadora también, ¿verdad? Dice, es un problema de desabasto de nivel federal, que lo atiendan allá. Yo no tengo nada que ver. ¿Y qué nos está diciendo los artículos de la Constitución? Es la misión, ¿verdad? De y de los acuerdos convencionales internacionales de proteger los derechos humanos en cualquier escala de gobierno, municipal, estados o a nivel federal. Y aquí tenemos un sinnúmero de artículos que nos apoyan para estas obligaciones. El artículo primero, toda persona gozará de los derechos humanos. ¿Ah? El principio por persona, la regularización, la no regresión, etcétera. El número 14 garantiza el principio de legalidad, ¿sí? O sea, todo procedimiento debe de ser de acuerdo a la legalidad. Entonces, no puedo yo contratar a personal con diferente contrato para trabajo igual. Todo debe de ser de acuerdo a la legalidad. No se cumple. Prohíbe la actuación arbitraria del poder público y toda acción de la autoridad debe de estar fundamentada. O sea, el poder público no puede actuar a libre albedrío. Todo debe de estar fundamentado de acuerdo a la Constitución. Entonces, si no se está dando un adecuado servicio de salud, no se está eh, pagando adecuadamente al personal, se está violando este principio, este artículo. El artículo 17, derecho al acceso efectivo a la justicia. Bueno, justicia es impartir justicia, es legalidad para todos y no se está cumpliendo. El artículo 29 de la Constitución, inderogabilidad del núcleo esencial de los derechos humanos. O sea, no puede llegar cualquier gobernador y decir, con este no vamos a cumplir, con este no lo vamos a cumplir. El artículo 40 reconoce que México constituye una república representativa, democrática, laica, federal y compuesta por entidades federativas libres y soberanas. Bueno, aquí está la soberanía, ¿verdad? Pero el artículo 41 dice, el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, por la Constitución y por las de los estados, pero sin contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. Entonces, sí, sí hay una libertad de una autonomía, pero no se pueden violar los pactos ya establecidos en la Constitución y en las convenciones internacionales. La distribución, el artículo 73 de la Constitución, la distribución constitucional de competencias estatales las está facultada, faculta al Congreso de la Unión en la fracción 16, primera, el Consejo de Salubridad dependerá del presidente sin intervención de ninguna secretaría y sus disposiciones generales serán obligatorias en el país y se desprenden de las competencias concurrentes, salubridad general, educación, entre otras. El artículo 115 reconoce la autonomía municipal. Igual hay autonomía del Estado y hay autonomía del municipio, pero nada nos dice que no deben de cumplir con lo establecido en los derechos humanos. El artículo 116
Regula la organización constitucional de las entidades federativas. Por esto mismo, ni los municipios ni las entidades estatales están facultadas para restringir o disminuir el nivel de protección de los derechos fundamentales. Y el artículo 133 finalmente establece la supremacía de la Constitución, de los tratados internacionales y a partir de la reforma de 2011. Además, este artículo complementa al artículo primero constitucional al vigilar a todas las autoridades del Estado mexicano. Ok, ahora, como abogados litigantes que seremos en un futuro próximo, ¿qué podemos hacer? Se habla de una reforma, de una interpretación. Cuando tenemos problemas de este tipo, ya sea de una demanda de no atención médica o atención inadecuada, o una demanda laboral por contratos diferentes para trabajos iguales, vamos a recurrir a un juicio de nivelación o homologación salarial o a un juicio de amparo indirecto por discriminación laboral. Una vía sindical. Por la vía sindical, el camino es la presión gremial y la movilización ciudadana, como lo hace el CENTE. Pero ¿qué obstáculo se ha encontrado? El Tribunal de Conciliación Local retrasa los laudos, argumenta falta de suficiencia presupuestal y ya no se cumple. Dice, lástima, no tenemos presupuesto, no hay solución a tus problemas, porque son parte del gabinete. No precisamente, pero sí tienen una cierta preferencia por las decisiones estatales que por a nivel federal. Entonces, ¿qué debemos recurrir? A una solución de amparos federales. No nos damos cuenta, pero sí existen personas quejosas, sí existen personas que ponen una demanda por falta de atención, falta de insumos, falta de médicos y alguno que otro trabajador que también dice, toma valor y hace una demanda laboral. Vamos a ver qué ofrece la Suprema Corte y veamos con detenimiento este detalle. Amparo y revisión 82-2022 y tesis derivadas. Ante cualquier padecimiento, el Estado tiene la obligación de dar cumplimiento inmediato. ¿Quién tiene la culpa? El Estado. Jurisprudencia 82-2-2022. Obligación de cumplimiento inmediato al ciudadano. Señala que se debe de dar atención integral, consulta, diagnóstico y medicamento. Así de sencillo, o sea, no hay vuelta. ¿Quién? El hospital. Si es del Estado, pues por el gobierno del Estado. Pero no se culpa al municipio, porque el hospital está en un municipio. Y el municipio se defiende porque dice, este es problema del Estado. Y si es en bienestar, este es problema a nivel federal. ¿No? Esa es la manera. ¿Quién tiene la culpa? La jurisprudencia 153-2023. Reembolso total al ciudadano. Si el familiar compra medicamentos, jeringas, compra insumos, se le debe de reembolsar el 100% hasta el último centavo. La tesis jurisprudencial, ¿por quién? Pues por parte del hospital. Y si el hospital lo maneja el Estado, pues será el Estado. Y si lo maneja la Federación, será la Federación. Establece que la jurisprudencia 95-2011 establece que
Los intereses moratorios tienen una naturaleza resarcitoria y sancionadora, operando con la indemnización exacta por los daños y perjuicios causados por el retraso o falta de disposición oportuna del bien efectivo a la justicia. Así que los casos médico-legales del bienestar, el gobierno federal es el responsable. En los hospitales no adheridos al bienestar, el responsable legal es el gobierno del estado al que pertenece ese hospital. Si analizamos, bueno, vamos a revisar la obra. La Corte de Justicia tiene jurisprudencias una y otra y otra y otra. No las vamos a leer todas, pero si ven ustedes, incumplimiento por desabasto, el reembolso obligatorio de gastos, la obligación de atención integral, o sea, una atención médica, preventiva, curativa y de rehabilitación paliativa. O sea, desde el momento en que nace hasta que muere, en sus últimos minutos, cada ciudadano debe de tener la atención adecuada a su edad, ¿verdad? Paliativa quiere decir atención en los últimos días antes de su muerte. Y desde el momento en que nace, creo que el 99% de la población está naciendo en los hospitales. Y con el criterio de 2026, continuidad del tratamiento. Un hospital que entregue algunas dosis o insumos temporales de forma aislada no borra la violación constitucional de inadecuado tratamiento. Y a nivel internacional, ¿qué nos dice? El artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, IDEX, reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. La observación general número 14 del Comité de la Organización de las Naciones Unidas, que interpreta este artículo, señala que la salud exige 4 condiciones ineludibles. Disponibilidad, debe haber hospitales en funcionamiento. Accesibilidad, los servicios e insumos deben estar al alcance geográfico y económico de todos. Aceptabilidad y calidad. Los insumos médicos deben de ser científicamente apropiados y de buena calidad. El artículo 10 del Protocolo de San Salvador obliga a los estados a garantizar la atención médica primaria y especializada. El estado de Coahuila, ya comentamos, tiene atención primaria, atención de segundo nivel y la atención de tercer nivel no cuenta por la mala decisión que tuvo el gobierno del estado en la época de los Moreira. En cuestión de la falta de personal médico, también tenemos jurisprudencias, tesis ya que nos benefician, como la tesis 54-2018. La disponibilidad del personal médico forma parte del núcleo esencial del derecho a la salud. Entonces el Estado debe garantizar mediante salvaguarda la disponibilidad permanente de personal médico y de enfermería para asegurar la atención sanitaria oportuna. La pregunta del millón es, ¿tenemos una solución al problema político entre la federación y los estados? La respuesta es, constitucionalmente sí existen los mecanismos legales para una colaboración conjunta sin necesidad de que el Estado pierda su soberanía o desaparezca su sistema local. Ya habíamos mencionado cómo se defienden los estados, con qué artículos. Estos mismos artículos los estamos ocupando para lo que a continuación proponemos. El artículo 73, en su fracción 16, y el artículo 4 de la Constitución establecen el principio de concurrencia.
lo que significa que la salud es una responsabilidad compartida donde la federación y los estados y los municipios deben de trabajar en equipo. Mi propuesta es simple, no más leyes, trabajar con lo que ya está escrito. Y el modelo hermenéutico del federalismo cooperativo constitucional mexicano va a consistir y va a servir para la resolución de problemas de controversias entre los estados libres y soberanos del gobierno federal. Este modelo hermenéutico del federalismo cooperativo va a iniciar con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En su artículo primero constitucional, ya sabemos que habla de los derechos humanos, del principio pro persona, de la universalidad, de la interdependencia más indivisibilidad y progresividad. El siguiente paso que tenemos a seguir es los parámetros de regularidad constitucional. Entonces ya tenemos la Constitución, tomamos los tratados internacionales y la jurisprudencia ya escrito. En la mesa ya tenemos los tres elementos que necesitamos. El siguiente paso es la interpretación conforme y control de constitucionalidad y convencionalidad. Entonces, si tenemos la interpretación conforme, ya tenemos la Constitución, los tratados internacionales y la jurisprudencia. Identificación del derecho humano involucrado, salud, educación u otro derecho. Se le aplicará el modelo de federalismo cooperativo constitucional mexicano. ¿En qué consiste este? Que debe de existir una coordinación interinstitucional, una cooperación constitucional y una corresponsabilidad intergubernamental. Es decir, a nivel, la autoridad municipal, la autoridad estatal y la autoridad federal tienen la misma corresponsabilidad de dar la atención en salud en forma adecuada, sin violar la Ley Federal del Trabajo. Para eso tenemos que tener una cooperación interinstitucional, una coordinación y cooperación interinstitucional de acuerdo a la Constitución, ¿verdad? Entonces, si los tres ámbitos trabajan por el mismo problema, vamos a tener una solución que otorgue la máxima protección al derecho humano conforme al principio pro persona, lo que más favorezca al paciente, lo que más favorezca al trabajador. Finalmente tendremos una decisión constitucionalmente válida. Déjenme explicarles un poquito más sobre la propuesta. ¿Por qué comenzamos con el artículo primero constitucional? A ver si podemos compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla.
Les vamos a compartir esta. Ok. Ok. ¿Por qué comenzamos con el artículo primero constitucional? Esta es una de las aportaciones más importantes de nuestra teoría. Antes del 2011, un juez, de acuerdo a las jurisprudencias, antes de 2011, un juez probablemente iniciaba el análisis de un conflicto competencial preguntándose, ¿qué autoridad tiene la competencia constitucional? Es decir, el punto de partida en el reparto de facultades contenidos en los artículos 73, 115, 116, 122 y 124 de la Constitución. Nosotros sostenemos que después de la reforma constitucional de 2011, ese ya no puede ser el primer paso. El primer paso debe de ser, ¿qué derecho humano está comprometido? En esta pregunta solo puede formularse a partir del artículo primero constitucional, porque es el artículo que transforma toda lógica interpretativa de la Constitución. En otras palabras, antes del 2011, competencia, interpretación y derecho humano. O sea, ¿a quién le compete? La interpretación y derecho humano. Después del 2011, primero debe de ser el derecho humano, la interpretación constitucional y las competencias. Este cambio de orden altera completamente la metodología de resolución de los conflictos competenciales. Lo verdaderamente novedoso es que estamos proponiendo un orden metodológico para la interpretación de la Constitución. Este orden podría sintetizarse de esta manera. Primeramente es identificar el derecho humano. En segundo, determinar el parámetro de regularidad constitucional aplicable. Número tres, interpretar las competencias constitucionales. Verificar la obligación, como número cuatro, de cooperación entre órdenes de gobierno. Y número cinco, adoptar la solución que otorgue la protección más amplia a la persona. Entonces, lo importante es que estamos haciendo un método en la cual, ¿verdad?, va a comprometer a las tres diferentes órdenes de gobierno. De tal manera que estamos construyendo que estamos construyendo y proponiendo tres niveles distintos perfectamente articulados. El primer nivel
Teoría general del federalismo cooperativo constitucional mexicano. El segundo es el modelo hermenéutico constitucional que explica cómo debe interpretarse la Constitución cuando entra en juego un derecho humano. Y el cuarto es el protocolo metodológico de solución de conflictos de competenciales con una secuencia operativa. Esos son los tres niveles. Observa cómo cada nivel responde a una pregunta distinta. Primero, la teoría responde al por qué. ¿Por qué ha cambiado ese federalismo mexicano? El, el modelo hermenéutico responde al cómo debe interpretarse la Constitución y el protocolo metodológico responde a cómo actuar para resolver un caso concreto. En conclusión, la manera de interpretar la Constitución, la convencionalidad, ya está escrita, que ya está escrita, y las jurisprudencias a partir de la reforma de 2011 estarán dando una solución al conflicto que por años está afectando al 90% de la población, con un sistema de salud insuficiente y los trabajadores de la salud afectados en su sueldo y en sus prestaciones laborales. Entonces, finalmente, queremos ver una República Mexicana ideal, adecuada, con adecuada asistencia en salud y en educación. Por el momento es todo y nos vemos en el próximo tema. Muchas gracias.